Pues muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en particular del Centro Nacional de Derechos Humanos, agradecemos su asistencia a la sesión de hoy del Círculo Argumentando los Derechos Humanos, que hoy habla sobre un tema de particular interés, relevancia, digamos, para la promoción de los derechos humanos, para la prevención de violaciones a derechos humanos, que es el papel de las universidades en la promoción de estos derechos. Y nos acompañan dos especialistas, dos personas con amplia trayectoria, tanto en la materia de derechos humanos como en el área docente, en la enseñanza de los mismos. Entonces vamos a empezar la tarde de hoy con la participación del doctor Isaac González Ruiz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, es candidato a investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y es maestro en Derecho Penal y Constitución por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Fue profesor investigador en el mismo INACIPE y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Es conferencista o ha sido conferencista en distintos foros nacionales e internacionales sobre diversos temas relacionados con el derecho penal y los derechos humanos, entre otras vertientes, relacionadas también con pueblos indígenas, multiculturalismo. Ha dado clases también, no nada más en instituciones académicas, sino en instituciones públicas, capacitando a personal de distintas áreas como la Procuraduría General de la entonces Procuraduría General de la República, e incluso personal de fiscalías especiales en Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia y Cuba, ¿no? Entre otras cuestiones. Y también, bueno, tiene una amplia trayectoria en el servicio público de nuestro país, pero sin más, pues le cedo la palabra al doctor Isaac González para iniciar con el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias, maestro, muchas gracias. Pues buenas tardes. Primero darle las gracias a las autoridades de la CNDH. La siento como mi segunda casa porque pues, regularmente damos por acá algunas pláticas y realmente me emociona mucho volver a estar aquí. Bien, en esta ocasión se trata de platicar un poco sobre qué papel estamos jugando en las universidades para impulsar los derechos humanos. Habría que partir de dos vertientes, usando esta ponencia. Pensaba yo en dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado, pues los valores de la institución universitaria en congruencia precisamente con los derechos humanos, y de otro lado, el proceso ideologizante de la universidad en lo que hace los derechos humanos. Creo que en la primer vertiente resultaría muy importante destacar que en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentra en una fase muy incipiente en materia de derechos humanos. Hay muchos catedráticos, hay muchas catedráticas que ya los asumen, ya los plantean como parte de las propias clases, pero al revisar, por ejemplo, el plan de estudios de licenciatura nos percatamos de que hay una enorme carencia de actualización, es decir, no hay una suficiente prestancia de los derechos humanos como temas primordiales, como temas principales, sobre todo en el área del derecho, y que no debería de
sentido, ideologiza muchos profesores de la universidad, muchas profesoras de la universidad. Digamos que de los exponentes más asiduos al positivismo es donde justamente se encuentra una especie de reticencia para poder incorporar los derechos humanos como base de esa matrícula académica y que en buena vertiente pues, se pueda homogeneizar en cierta medida, quiero decirlo, homogeneizar en los mejores términos, no como una enajenación, sino más bien como una vertiente que logre articular otras áreas del derecho, pero que al final de cuentas se encuentra esa reticencia positivista. ¿Por qué? Porque existe un derecho vigente, existe un derecho que pareciera indefinible, modificable, y esa parte obstaculizar de alguna forma el hecho de que los derechos humanos como una corriente avante que debe de ser nueva para nuestro país, en comparación hasta 2011, pero sin embargo, habida cuenta de que es el tópico que en este momento campea no solo la propia constitucionalidad, sino también la praxis, la práctica judicial, en todas las vertientes, máxime en el ámbito penal, que es la parte más sensible y donde precisamente se logra sentir esa vertiente de los derechos humanos como una corriente garante. Esta parte entonces ha complicado en buena medida a este tópico de los derechos humanos incorporarse en la universidad, pues el obstáculo mismo se encuentra precisamente en esa condición ideologizada del positivismo como una construcción pétrea. De manera que los derechos humanos para la Universidad Autónoma Metropolitana, en lo que hace a derecho, en la unidad de Azcapotzalco, pues es algo novísimo. No obstante de que, y debo reconocer, hay profesores que han estado, permítaseme la expresión, picando piedra sobre este tema desde hace más de 10 años. En el infortunio de esto no han sido del todo escuchados, tanto es así que han pasado 10 años en los que, mucho antes de que se incorporara la modificación, mucho antes de que se modificara la Constitución, se incorporaran los tratados internacionales como ley eferenda, ley vigente para nuestro país. Estos profesores ya daban cuenta de estos temas en la propia universidad. Pero, bueno, no se les escuchó. A la fecha, pues, sigue esa vertiente matricular sin modificarse. Los temas de la currícula académica, pues, siguen intocados. Uno puede observar, por ejemplo, bibliografía de los años 60, de los años 70 todavía, ¿no? Y esto pues da cuenta precisamente de que esos temas del derecho en buena medida ya han sido rebasados. Yo incluso me declaro entre ustedes responsable de hacerlo de esta manera, manifiesto y práctico en el ejercicio de la academia con los estudiantes, porque se tiene que hacer una alta crítica, una crítica muy profusa precisamente del derecho para entender la incorporación de los derechos humanos y de la crítica al positivismo. Entonces, esa condición pues nos ha traído precisamente ciertos problemas en lo que hace a la incorporación de los derechos humanos en la currícula académica. Por el otro lado, la congruencia de los derechos humanos en la acción, un poco citando a Paul Ricoeur, el derecho como acción, ¿no? Aquí tenemos un problema también. Hay cierta incongruencia. No me gustaría generalizar, por supuesto que no, pero me parece que los valores académicos de la propia institución, es una universidad pública, abierta, crítica, transdisciplinar. El punto aquí es que no todos estamos en la misma vertiente, ni deberíamos estarlos, porque a final de cuentas entonces se perdería el sentido propio de lo que es la universidad de pensamientos, la universalidad de los pensamientos, la diversidad de los mismos. Pero, más sin embargo, me parece que si los derechos humanos se asumen como una corriente muy importante a nivel planetario, pues esta de alguna manera tendría que tener un impacto directamente en la construcción académica.
Luego entonces, pues muchos académicos no estamos como del todo muy bien actualizados en esa parte. Y esa congruencia entonces se deja ver pues en el momento precisamente de presentar no solo clases, sino además exponerse a temas o abrir temas relacionados con este tipo de vertiente o de vertientes. Entonces, eso ha complicado mucho las cosas. Por otro lado, y en esta misma lógica, no hay censura, eso sí lo debo de aclarar, no hay ninguna censura, la cátedra sigue siendo abierta, eso es algo muy importante, pues vamos, sería insoportable estar en una universidad pública y no tener cátedra libre, ¿verdad? No, esto sería inconcebible. No es así, no llegamos a ese extremo. Pero sin duda, sí, la plataforma académica en algún sentido pues carece precisamente de estos temas, no se ha actualizado. Y creo que ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque después de todo, la actualización del profesor, del académico, de la profesora, pues tiene que ser precisamente la constante. Sin la actualización correspondiente, nosotros como profesoras, como profesores, pues estamos ante el grupo exponiendo temas o elementos que no tienen coincidencia o congruencia con la realidad. Y ese espectro pues, se deja ver más adelante cuando, por ejemplo, uno hace el comparativo con un profesor que está dando un cierto tema que no contrasta precisamente en la parte de la realidad con la que uno está vertiendo en clase. Y eso complica las cosas, ¿no? Sin duda, estas condiciones, pues lejos de ser interesantes, se vuelven obstáculos. La falta de seminarios en este punto, la falta de foros en este sentido, también es un elemento que deja o denota que no hay como que cierto interés en incorporar a los derechos humanos en las propias clases o en la vertiente de la propia cátedra que se imparte. La ausencia de estos foros, la ausencia de estos seminarios, pues que siendo de alguna manera el punto de encuentro donde muchos de nosotros estamos constantemente presentando estos temas, tendría que ser el espacio, el lugar idóneo para poderlos discutir. Y en lo particular, precisamente para tomar posición, pero con previo conocimiento. Sin embargo, no hay una adecuada guía, no hay una adecuada motivación, no se proponen, y si se proponen, pues se ve con un dejo de que, otra vez vamos con lo de los derechos humanos, ¿no? Hace poco, platicando con un grupo y estando presente por ahí algún profesor, decía, es que esto de los derechos humanos es una moda, dioses. Cuando lo dijo, pues tuvimos que intervenir y me remitía con mi grupo, que ya había tomado una clase previa en materia de derechos humanos, en lo que hace a la teoría del derecho, y platicábamos un poco precisamente de Vitoria. Desde 1416 los derechos humanos ya era una palabra acuñada. Entonces le decía yo al profesor, bueno profesor, sin hacer gala de la ignorancia, pero es que esta palabra tiene más de 500 años acuñada, ¿no? Entonces, no es moda, es una necesidad. Este tipo de complicaciones son las que se nos dan, ¿no? Sigue habiendo reticencias ideológicas. Si a eso le sumamos el otro factor, que es precisamente la falta de actualización de los temas, de la currícula académica, pues entonces se hace ahí un caldo de cultivo para formar ciertas resistencias, ¿no? Creo que la universidad ha estado avanzando, sin duda, ha estado avanzando. Hoy estamos en el área de maestría, trabajando precisamente con una nueva faceta. El área de Ciencias Sociales y Humanidades presenta un marco en esta maestría transdisciplinar que vamos por la segunda generación, muy interesante. Y abre 4 vertientes principalísimas. Hace un momento en sobremesa lo comentábamos: derecho ambiental, derecho laboral, criminología en su parte más crítica y derechos humanos. Entonces, en esta maestría estamos estrenando la temática de los derechos humanos. El punto es que por más esfuerzos que hagamos en este sentido, si no tenemos un seguimiento desde la licenciatura,
pues tenemos un desfase, porque entonces resulta ser que los que se incorporan a la maestría tienen que llegar a la maestría para que conozcan de los derechos humanos. Esto es inaceptable. No es posible. Ese es el desfase coyuntural académico del que hablamos y de cómo de alguna manera esa ruptura de la falta de actualización impacta directamente en los estudios de posgrado. De manera que entonces en la maestría pues estamos tratando de subsanar esa ausencia tan importante, tan necesaria para el conocimiento de alumnas y alumnos. Y bueno, para ir cerrando un poco mi intervención en este punto, habría que decir que es muy importante que alumnas y alumnos de todas las profesiones, de todas las carreras, estén en conocimiento de qué son los derechos humanos y considerarlos como una parte integral, viva, vigente, no de una forma tediosa de entender la norma, sino de una acción, regresando a esta parte de Paul Ricoeur. No quiero decir con esto que se despierte, se desayune, se almuerce, se coma, se cene y se duerma una con los derechos humanos. No, no sería eso el caso, pero sí de generar una conciencia todavía mucho más profunda y un conocimiento latente, ese es el punto, un conocimiento latente, ¿no? Está ahí constantemente presente en esta materia tan importante, tan trascendente, que hoy por hoy ha vertebrado y vertebra no solo jurisprudencias, sino tesis, decisiones de la Corte y, por supuesto, la propia Constitución, aun y cuando, desde esa perspectiva, la propia Constitución tiene ciertas carencias. En fin, creo que las universidades tenemos tenemos un compromiso muy obligado a hacer patentes, a hacer vigentes los derechos humanos, transmitiéndolos, pero también siendo congruentes con estas condiciones que en muchos de los casos pues son o resultan inoperantes o inoperables, pero sí al menos tratar de dar los pasos paulatinos, seguros, para el efecto de que las propias universidades vayan modificando vuelvan más acción, más pensamiento que una norma, ¿no? Yo creo que esa parte es la sustancial en estos casos, ¿no? Las universidades tienen que potencializar en ese sentido. Bueno, más allá, reserva de poder profundizar en esto un poco más adelante, yo creo que dejaría por ahí en este momento mi tema. Muchas gracias. Gracias. Yo nada más resaltaría dos cosas. Una, efectivamente, la reticencia en las escuelas de derecho a asumir el tema de derechos humanos, aunque pareciera ser que es la disciplina que debería ser más cercana, claro. Pareciera, aunque no lo es. Y recuerdo apenas, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con una chica egresada de la Autónoma de Coahuila, egresada apenas hace unos 3, 4 años de la licenciatura de Derecho, y me contaba su experiencia en el tema de derechos humanos. Cuando en la universidad empezaron a incorporar el tema de derechos humanos, los alumnos protestamos, que nos querían poner los que estamos estudiando para fiscal, para laboral, ¿no? Como que decíamos, ¿por qué tenemos que estar viendo esto? Porque lo asocian como que es algo que a lo mejor le compete únicamente a los que trabajan penal, ¿no? Entonces, incluso actualmente tenemos esta problemática en la licenciatura, que supuestamente ha sido la más cercana.
tendríamos que estar pensando desde las escuelas de medicina, desde las escuelas de comunicación, o sea, en todas las disciplinas, ¿no? Pero bueno, ese es, me parece, el tamaño del reto de las universidades frente al tema de derechos humanos. Y ahora, perdón por la pausa, le daría la palabra al doctor Emilio Maus-Ratz, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Colonia, Alemania, y en Gobierno y Políticas Públicas por la misma Universidad Panamericana, y doctor en Derecho por la Universidad en Colonia, Alemania. El profesor también es de casa porque fue durante 7 años director del programa contra la trata de personas aquí en la Comisión Nacional, y durante varios años se ha dedicado a la promoción y defensa de derechos humanos desde el ámbito obviamente académico, pero también desde la sociedad civil y por supuesto desde la CNDH. Y en ese sentido pues ha tenido la oportunidad de participar en distintos eventos, publicaciones en la materia. Es profesor investigador actualmente en la Universidad Panamericana y desde 2012 es profesor de posgrado, actualmente director de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Panamericana, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación, la muy amable invitación del SENADE, precisamente esta es mi segunda casa, me siento muy a gusto aquí de vuelta en la CNDH. Y sobre todo para hablar de un tema de mucha trascendencia. Creo que reflexionar sobre el papel de la universidad en la promoción de los derechos humanos es fundamental y en ocasiones lo dejamos un poco de lado y descuidamos o no advertimos la enorme trascendencia que tiene. Pienso que justo hablar de la promoción, que el papel de la universidad en este tema es fundamental, porque además la universidad es el lugar natural y originario de la promoción y defensa de los derechos humanos. De hecho, me mató el tema aquí, buen doctor Isaac, al hablar de Vitoria, porque era un personaje histórico a quien admiro mucho y que me parece es uno de los paradigmas en la promoción y defensa y cómo cristaliza precisamente la discusión universitaria en temas concretamente prácticos de promoción, tutela, protección de los derechos fundamentales. Pensaba precisamente en la universidad medieval y cómo su evolución a lo largo de la historia ha estado siempre de la mano de los acontecimientos históricos relevantes y que precisamente debe seguir impulsando esa reflexión y también impulsando esa promoción, protección y defensa. Justo así, me parece la universidad hace honor a su nombre, a su etimología, universidad, unión, universitas, unidad y diversidad del conocimiento o unidad precisamente de esos saberes diversos. Y creo que un primer punto de partida es mencionar que hace falta para esta promoción adecuada de los derechos humanos contar con una visión amplia del mundo de la existencia, de los problemas de la realidad. No podemos centrarnos en un pensamiento único, centrarnos en un campo exclusivo del conocimiento, ello le restaría precisamente dimensión a esta labor universitaria que exige precisamente amplitud de miras. Tema, en fin, vemos históricamente este papel tan determinante y en nuestro contexto cultural e histórico fundamental la participación, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, o también otras discusiones que se llevaron a cabo justo al poco tiempo de la conquista y demás, por ejemplo, las controversias de Valladolid, aquellos diálogos precisamente académicos que se llevaron a cabo en el seno de una universidad, en el Colegio de Valladolid, el Colegio de San Gregorio en Valladolid, pero esta discusión principalmente entre Juan Ginés de Sepúlveda, de Bartolomé de las Casas, respecto de la licitud de la presencia española en tierras americanas y demás. Bueno, era una controversia académica, pero que tenía una profunda trascendencia política y además también teológica y filosófica. Entonces, vemos ahí precisamente ese germen y esa potencialidad de impactar en los problemas del mundo actual. Me parece que aquí también podemos entrever ya algunas notas esenciales de esta presencia o de esta vinculación entre derechos humanos
y universidad. Creo que un primer punto sería la comprensión de los problemas del mundo, ¿no? Eso exige, y creo que es algo a lo que la universidad aporta. Debe haber siempre este vínculo entre teoría y realidad. No podemos hablar de una ciencia ficción únicamente, digamos, el académico no puede ser aquel intelectual encerrado en una torre de marfil que se la pasa rizando el rizo simplemente con discusiones o disquisiciones de carácter intelectual ajenas a la realidad. Creo que lo primero que se exige es que el académico, el universitario, esté en un profundo y constante contacto con la realidad, de manera que sus reflexiones puedan también tener una aplicación práctica y puedan servir y contribuir a mejorar la sociedad en la cual está inserto. En ese sentido, me parece que también la universidad aporta mucho con esta diversidad de saberes, es decir, una visión interdisciplinaria que nos permite contemplar la realidad desde distintos ángulos, no de una manera exclusiva o focalizada, sino desde las distintas perspectivas, ángulos y demás, ¿no? Conocemos muy bien ese cuento, el cuento del elefante, bueno, de un grupo de invidentes a los que les presentan un elefante y les piden que lo describan. Entonces uno describe la trompa, otro dice que es como una serpiente, otro describe el dorso, el lado, y dice que es como un muro, otro describe las patas y dice que es como un árbol, y otro describe la cola y dice que es como una cuerda. Y en el fondo son digamos, conocimientos y comprensiones reales, auténticas de esa realidad, pero incompletas, y hace falta dar ese paso atrás para poder contemplar el conjunto y ver qué es lo que da unidad a todas esas realidades que conforman esa misma problemática, podríamos decir. Y en ese sentido creo que la universidad aporta esta unidad y esta interdisciplinariedad que nos permite identificar o conocer de manera íntegra un problema específico. Y en ese sentido la universidad tiene una primera función, que es fomentar esa interdisciplinariedad y esa visión compleja de la realidad, analizarla y aportar soluciones a esos problemas. Por otra parte, creo que también tiene una función que consiste en poner la ciencia al servicio de la persona. Sin embargo, en ocasiones hemos visto que también la universidad se ha apartado de esta función o de esta misión. Pienso, por ejemplo, en la universidad en la época de la Alemania nazi, en los años 30, como muchas veces algunos profesores universitarios que utilizaron su cátedra para justificar una ideología que era contraria a la persona y que era contraria al bien común. Es decir, la universidad tiene ese gran potencial de aportar, pero también tiene ese riesgo y esa posibilidad y ese conflicto de pervertirse o de desvirtuar su misión cuando mira más por intereses, podríamos decir, políticos, económicos políticos, económicos, ideológicos o de alguna otra índole, en vez de velar por el bien común. En ese sentido, creo que también la universidad tiene esa misión de compromiso con la verdad. Es difícil hablar de verdad en un contexto cultural como el actual, ¿no? En la época de Trump, posverdad, fake news y demás, que bueno, pues cualquier persona que ose utilizar el término verdad se expone ya al escarnio público. Sin embargo, me parece que es precisamente una parte fundamental y esencial de la misión universitaria, ese compromiso y esa búsqueda, respetando las distintas escuelas, perspectivas, formas de comprender la realidad, pero sabiendo que estamos hablando de la comprensión de una realidad, es decir, de una realidad que es anterior a nosotros, que nos antecede y que en cierto modo tenemos que conocer, sin duda también colaborar a su comprensión y a su construcción y a su transformación, pero partiendo de una base objetiva. En ese sentido, me parece que también los medievales hablaban de esa adecuación entre el objeto, entre la cosa, entre la realidad y el intelecto, es lo que se entiende por verdad. Entonces, en ese sentido, sí, la universidad tiene esa misión y esa función de ser una apasionada estudiosa de la realidad y de llevar a sus estudiantes, de llevar al cuerpo académico hacia una transformación de esa realidad.
evitando aquellos además, intentos, por ejemplo, por desvirtuar su misión. Y por lo tanto, hace falta que la universidad parta precisamente de esa realidad, una ciencia no ideología, sino una ciencia que ponga su saber para el reconocimiento de la humanidad de todos los individuos, por ejemplo. La universidad también es un espacio de convivencia. En este sentido, creo que nos puede servir revisar lo que nos dice, lo que establece el artículo 3 de nuestra Constitución. Al hablar de la educación, evidentemente estamos hablando también de la educación universitaria, y dice nuestra Carta Magna que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. Creo que es el punto de partida, y esto debe estar muy presente en toda labor docente, en toda labor universitaria, académica, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, ¿no? Son 3 notas características que deben permear nuestra educación, nuestro modelo educativo: respeto irrestricto de la dignidad de las personas, enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Adicionalmente, sigue diciendo el texto constitucional, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, etc. Entonces, promoviendo además la honestidad, los valores, la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Son unas notas características que también son, digamos, que también permean la actuación y función, misión universitaria. Entonces, la universidad entendida como ese espacio de diálogo, de comprensión, de reflexión y también de escucha. Un espacio de apertura, de diálogo, no de confrontación, y sí de solidaridad, de colaboración, de ayuda y demás. Yo creo que todos fuimos conscientes del enorme papel que jugaron las universidades en el sismo de 2017. Como, en fin, era conmovedor ver a los estudiantes, a los millennials, que no son capaces en ocasiones de levantar un calcetín, pero que levantaban piedras y que estaban ahí, aquí al cañón, llevando sándwiches, metiéndose en los escombros. Creo que ese es ya el culmen de esta formación, de esta labor universitaria, muchas veces espontánea, otras de manera un poco más inducida y más elaborada o más sistemática, pero en el fondo, que esta labor de promoción de los derechos humanos no se quede solo en la teoría, sino que lleve a la práctica y lleve precisamente al compromiso. Creo que también la universidad cumple con su misión al dotar de herramientas para comprender la realidad, propiciar ese pensamiento fuerte, un pensamiento fuerte que nos lleve a entender, que es el punto de partida del auténtico diálogo y del auténtico intercambio de ideas, en el cual sí estamos en busca de un consenso, pero partiendo no de la subjetividad, sino de la objetividad del cosmos. Y en ese sentido creo que hace falta una visión realista. Solo una visión realista implica el reconocimiento de esa realidad que es anterior y que permite, anterior y exterior a nosotros, que nos permite hablar de derechos humanos auténticamente. Solo hace tiempo hubo toda una discusión académica propiciada por Robert Alexy en el marco de los derechos humanos, los derechos fundamentales, y se planteaba si era posible hablar de derechos humanos prescindiendo de un conocimiento de la realidad. La pregunta era, derechos humanos sin metafísica. De hecho, dio pie a una serie de publicaciones, ensayos y demás. Y en el fondo concluye que es indispensable partir de una realidad ontológica, es decir, el conocimiento de la persona y de su intrínseca dignidad y valor. Me regreso a las controversias de Valladolid, me regreso a Vitoria. Solo podemos discutir o defender la dignidad de las personas, de todas las personas, de todo el género humano, los indígenas, las personas de color, las mujeres, todos los colectivos, todas las minorías. Solo podemos partir de su defensa si les reconocemos esa unidad, podríamos decir, sustancial, esa unidad antropológica que nos permite propiamente promover y defender sus derechos sin exclusión, sin hacer distinciones.
por otra parte, la universidad debe favorecer el desarrollo integral de la personalidad. Me parece que no nada más desarrollamos conocimientos o promovemos conocimientos, sino también fomentamos esa visión integral. Me topé recientemente con una cita de Saramago en una conferencia que impartió en la Universidad Complutense hace varios años sobre la misión de las universidades y menciona que no solo es la instrucción profesional, sino la educación cívica, es decir, no debe quedarse en la mera transmisión de conocimientos, sino que debe ir a la transformación de comportamientos vitales, la formación de ciudadanos libres y responsables, comprometidos con la democracia, la justicia y la paz. La universidad debe asumir la responsabilidad de formar al individuo, pero debe hacer una labor que trascienda a la persona, pues además de buenos profesionales, debe formar buenos ciudadanos. Y creo que en ese sentido, en la medida que logremos formar buenos ciudadanos, independientemente de que tengamos un módulo o un currículum, digamos, específico para cada una de las materias, de las carreras, que sería ideal que cada disciplina contara con un módulo sobre derechos humanos, pero independientemente de eso, si logramos formar ciudadanos responsables, creo que estaremos contribuyendo de manera muy decidida al respeto a los derechos humanos. A nosotros nos pasa un poquito al revés, con nuestros estudiantes a veces se saturan y ya en la licenciatura llevamos 3 cursos específicos sobre derechos humanos, más otras disciplinas, humanidades y demás. Pero en el fondo siempre resulta insuficiente. O sea, no obstante, terminas muchas veces, en fin, pues, en ocasiones muy alentador ver cómo algunos sí asimilan, y en ocasiones también un poco frustrante ver cómo algunos no terminan de encarnar una misión, un tema de elemental respeto al otro, pero en el fondo tenemos que seguir insistiendo y creo que en ese sentido, para poder completar esta misión formativa de la universidad, no basta la transmisión de conocimientos, sino también, digamos, ese testimonio auténtico del todo el cuerpo universitario, todo el cuerpo docente, el cuerpo académico que transmite una visión de respeto y de promoción a los derechos humanos más allá de los contenidos. De otro modo, incurrimos en una esquizofrenia muy propia también de nuestros tiempos. La universidad debe también fomentar ese respeto, tolerancia, alteridad, el descubrimiento del otro, solidaridad y también, en fin, también desde una perspectiva transversal, ¿no? Como ya mencionaba también quien me antecedió en el uso de la voz. Creo que es fundamental esa visión transversal que permita que todas las disciplinas reconozcan el componente de derechos humanos que tienen que atender. ¿Qué tiene que ver el ingeniero con temas de derechos humanos? ¿Qué tiene que aprender el arquitecto? Bueno, en ambos casos, temas de accesibilidad para personas con discapacidad, temas de inclusión, temas de, por ejemplo, hace tiempo veía un artículo sobre el impacto de la arquitectura era algo así como arquitectura y ciudades humanas, y como muchas veces la arquitectura misma puede volverse hostil o puede facilitar la convivencia, puede facilitar la inclusión. Y pensemos en esquemas, por ejemplo, de urbanismo, en los cuales únicamente se busca la eficientación del espacio, construyendo casas como cajas de zapatos diminutas sin espacios de convivencia, o una visión que permita también ese espacio un espacio público en el cual pueda haber comunicación, pueda generarse comunidad y pueda haber este diálogo y esta solidaridad e intercambio. Me parece que hay 3 ámbitos primordiales en los cuales la universidad puede incidir. El primero es la investigación. Hace falta que la universidad haga investigación en materia de derechos humanos y sobre todo con esta visión de aplicación práctica. Hace falta también docencia, es decir, aplicarla y difundir este conocimiento. Y por otra parte, pienso un tema práctico, testimonial, vivencial o de promoción, divulgación ya muy específico. Y también hay una serie de temas y retos que me parece deben estar presentes. Creo que el día de hoy tenemos también un reto adicional, y es que pienso que la universidad es un buen freno, es un oasis o un espacio de racionalidad frente a la barbarie y a la violencia. Y creo que al día de hoy nuestro país está inmerso en un contexto ciertamente de transformación y vemos algunos brotes
la continuación de algunas manifestaciones que habíamos venido arrastrando y que empiezan a cobrar quizás cierta virulencia. Y me parece que también la universidad puede y debe aportar soluciones a los esquemas de violencia en fin, que empiezan a advertirse. Otro elemento fundamental, preservar el Estado de Derecho y también lograr un diálogo entre tradición y modernidad. Hace poco se inauguró en mi universidad un edificio que en cierto modo contrasta con el casco antiguo que es de 1700 y tantos y un edificio de hace 3 años, una arquitectura moderna, y no sabíamos cómo hacer el nuevo edificio. Si tratábamos de imitar esa arquitectura, se iba a ver estilo como ¿cómo le dicen? Neocharro o Entonces optamos por un edificio completamente moderno, pero el discurso del rector en la inauguración fue muy inspirador en este sentido, porque decía precisamente este contraste entre lo clásico y lo moderno, creo que refleja la visión y la misión de la universidad, este diálogo que es muy enriquecedor y que no podemos desentendernos de nuestra realidad y nuestra historia. Creo que para lograr este diálogo y esta apertura hace falta también recuperar las humanidades. Una visión, en fin, y volviendo a la misión original de la universidad, no podemos centrarnos únicamente en los saberes técnicos, descuidando aquellas disciplinas que nos permiten entender la realidad. Hoy en la mañana leía una entrevista que se publicó el día de hoy en El País a Nicolás Negroponte, una persona dedicada desde hace muchos años a la tecnología, que además muchas de sus declaraciones en materia de tecnología han sido proféticas. Y después de explicar distintos aspectos de la revolución tecnológica que se viene, termina la entrevista con una pregunta que le formula el periodista. ¿Habría que reivindicar las humanidades o la filosofía en una sociedad hipertecnológica? La respuesta es lapidaria, contundente y breve. Las humanidades son la cosa más importante que puedas estudiar. En este sentido, me parece que debemos como recuperar y esforzarnos por lograr esa recuperación de un saber, de saberes insertos dentro de una tradición. Ya para terminar, quisiera mencionar un par de puntos muy breves. Ciertamente hace falta esa transversalidad e interdisciplinariedad de estas distintas ramas o distintos pilares a los que debemos apostar, que ya mencionamos: investigación, docencia, divulgación. Fomentar esa promoción, respeto, pero también protección y garantía a los derechos humanos. Las instituciones también protegen los derechos humanos, quizá no de manera tan directa, pero también tienen una misión muy clara en este sentido. ¿Qué lleva a cabo? ¿Qué esfuerzos ha impulsado la universidad en la que laboro para fomentar esta colaboración, este impulso a la promoción de los derechos humanos? Mencionaba estos 3 cursos que tenemos en la licenciatura en Derecho, que en ocasiones efectivamente generan el efecto adverso de saturación o en fin, no quiero decir intoxicación o vacunación, pero sí, en ocasión, la materia que yo imparto es en 8º semestre y tengo que lidiar de entrar el primer día del curso. Les digo, ya sé que para ustedes es la tercera materia que llevan sobre derechos humanos, que ustedes ya están hasta las orejas y que creen que ya saben derechos humanos. Entonces, ya cuando los empiezas a picar, ¿a poco no sé? Ya más o menos. Yo tenía un profesor que el primer día de clases hacía un examen, sacaba su libro de historia de México de 4º de primaria, todavía se veía con letra de niño el nombre del profesor, decía: colegas, les voy a hacer un examen, y reprobaba. Pero bueno, no llegan a eso mis técnicas de terrorismo académico, pero sí al menos procurar hacerles ver la importancia de que también en esas disciplinas como fiscal, como derecho notarial y demás, tienen mucho que aprender todavía, tienen que ver esa vinculación transversal con los derechos humanos. Entonces, en el tercer semestre empiezan con una primera materia que se llama Justicia y Derechos Humanos. Más adelante llevan Derechos Humanos en México,
y finalmente en octavo semestre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es una de las aportaciones, en fin, para que puedan al menos profundizar en los temas que más afectan a la persona y que más inciden en la protección del ser humano. Contamos con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Estamos sumando a la maestra Julieta Popular del seminario como ponente, la acabamos de fichar, que nos da mucho gusto. Estamos por iniciar un diplomado en Derechos Humanos y Empresa. Vemos que también tenemos que llegar a otros espacios, no nada más a los estudiantes de digamos de licenciatura, sino también impactar en otros sectores de la población y de este modo contribuir a la conformación, a la creación de un México más justo. Pues agradezco mucho su atención.